Buenos días. Nuevamente aquí nos reunimos para una charla de nuestra oficina Narbona Consultores. En esta oportunidad estará Carla Cartes dictando una charla referida a la carta de aviso previo. En charla anterior vimos la necesidad de la empresa que es comúnmente utilizada por los empleadores para despedir a ciertos trabajadores, a veces con justa razón, pero vimos que no era prudente en algunos casos invocar esta cláusula si es que no se tenía debida justificación. Debido a eso también ahora es necesario mandar esta carta de aviso previo, que es como continuación de la charla anterior. Bueno, nuestra oficina Narbona Consultores, como sale aquí en la presentación, prestamos servicios tributarios, laborales, contables, y si tiene algún interés de seguir a hacer alguna consulta, lo cual estaremos gustosos de responderla, nos puede contactar a nuestra página web, www.narbonaconsultores.cl, o nos puede contactar directamente a nuestro número de WhatsApp que está ahí en la lámina, el más 569-9477-1227. Carlita, muchas gracias por tu presentación, así que empecemos. Okay. Suerte. Muchas gracias, Jorge. Y efectivamente, dame un segundo. Ahí está. Para los que no me conocen y no pudieron ver nuestra presentación anterior, que de verdad estaba muy buena, intenté de hacerlo lo más completa posible, pueden contactarse con nosotros y nosotros le podemos hacer llegar esta presentación, y también estamos en YouTube con la misma presentación para quienes la quisieran ver, la pueden ver sin ningún problema. Mi nombre es Carla Cartes, soy ingeniero en recursos humanos, actualmente soy gerente de recursos humanos en Narbona Consultores. Así que cualquier consulta laboral que ustedes tengan, estamos a su disposición para que podamos trabajar juntos o ver cómo podemos empezar a trabajar o ver cada situación en que les podemos ayudar, ¿ya? En esta presentación, efectivamente, como decía Jorge, quise dar este webinar porque nos han consultado bastante. Una, que era por el tema de necesidad de la empresa, ¿ya? Y segundo, por la carta de aviso. ¿Por qué la carta de aviso? Para mucha gente no es tan importante esta carta de aviso, o mucha gente no sabe bajo qué causal se debe redactar esta carta de aviso previo. Por ende, por eso se dio la necesidad, bajo los clientes que nosotros tenemos, bajo las consultas que se nos han otorgado, es cuándo y cómo hacer una carta de aviso previo. Como comenté en la presentación anterior, si uno coloca formato de aviso previo, efectivamente te van a salir formatos de aviso previo de forma general, ¿ya? Pero aquí está el tema de si uno no sabe aplicar esta carta de aviso. En las cartas de aviso son el mayor fundamento para el trabajador para hacer un autodespido, ¿ya? ¿Qué significa eso? Posterior demanda o llegar a acuerdo con el trabajador. Como lo vimos también en la presentación anterior de necesidad de la empresa, ¿ya? Hay muchos fallos en la Corte que están a favor del trabajador y casi, o no casi todas, pero la gran mayoría son por la mala redacción de la carta de aviso de término de contrato, ¿ya? O sea, aquí les puse como un formato, si uno busca por internet, aparecen estos formatos. Y también está, aquí les tengo el modelo que nos da la Dirección del Trabajo. Si ustedes se fijan en lo que les comentaba anteriormente, es un formato tipo de forma general. O sea,
¿qué nos está dando? La fecha, quién la presenta, y nos está diciendo solamente identifique el hecho y la causal. Pero esto es solamente lo que nosotros debemos incorporar en esta carta de aviso, es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Es ahí donde generalmente, como les comento, se generan estas diferencias y en donde el mismo trabajador puede hacerse un autodespido. Ejemplo, nosotros generalmente en necesidad de la empresa colocamos artículo 161, necesidad de la empresa, el hecho que funda la causa, reestructuración de la empresa. Y como les comentaba en esa presentación, no hay nada, no hay ningún fundamento, no. Claro, está la causal, tenemos el artículo, pero ¿cuál es el hecho que funda este artículo? Por ende, lo que hace nuestro ex trabajador, se va a la inspección del trabajo y dice un autodespido porque no me queda clara efectivamente cuál es la reestructuración, el cambio, ya no queda escrito nada. Me voy a la lámina anterior, que es lo que nos dice cuando nos da este formato la dirección del trabajo, nos dice a su vez el formato de aviso de término de contrato que se proporciona es un modelo que debe ser ajustado a las causales de despido señaladas por el Código del Trabajo. Y aquí, su uso es de exclusiva responsabilidad de quien lo utilice. O sea, ¿qué nos dice? Nada con relación a si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Ya? Aquí están, y dentro de lo que les he conversado, los errores frecuentes ante una carta de aviso. La entrega primero de la carta de aviso está fuera de plazo. ¿Por qué? Porque si colocamos un artículo y la causal tiene diferentes plazos para poder presentárselo al trabajador. ¿Ya? Entonces, primero estamos fuera de plazo. No cumple con los requisitos formales. ¿Cuál es uno de estos requisitos formales? Es justamente fundar los hechos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Indicar el día en que, si hubo, no sé, un robo, por ejemplo, fundar el día del robo, cuándo fue, cómo fue, quiénes estaban involucrados, quiénes estaban alrededor, qué función cumple el trabajador, etcétera, ¿ya? Entonces no es solamente hacer la carta, ya, se la entregamos en el plazo que corresponde y seguimos. Otro, no se fundan los hechos concretos en la carta, lo que les comentaba. O simplemente no se entrega esta carta porque, no sé, cumplió el plazo convenido en el contrato porque era un contrato a plazo fijo, no le entregamos la carta porque el contrato dice que es hasta X fecha. ¿Ya? También estamos incumpliendo en una falta laboral y en donde ahí la consecuencia es que el trabajador vaya a la inspección y diga yo no sabía, yo no me acordé, etcétera, y seguí trabajando como todos los días que iba a la oficina o me conectaba, si es que es teletrabajo, me conectaba y nadie me comentó nada. Entonces ahí tenemos consecuencias cuando pasan ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son los artículos que la ley nos figura que debemos entregar una carta de aviso? Es en el artículo, en el artículo 150, 160, 161 y 163 bis del Código del Trabajo. Todos estos artículos son los que se necesita efectivamente entregar la carta de aviso, ¿ya? Para que no nos perdamos en los artículos en que podemos dar el hecho para la desvinculación de algún trabajador. Ahora, nos vamos a enfocar en lo que corresponde y cómo procede en sí la carta de aviso. Pero primero que todo vamos a identificar qué es la carta de aviso. Entonces, una carta de aviso es un documento oficial en el que el empleador le comunica a un trabajador el cese de su contrato laboral,
En otras palabras, se trata de la formalización de desvinculación del trabajador con la empresa. La carta se informan los motivos, las causas y las causales que el contrato ha finalizado. Y todas deben contener cierta información según la causal que pondrá término a la relación laboral, ¿ya? Porque no todas las cartas se debe incorporar la misma información, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo desde ahora. ¿Bajo qué causal es obligación del empleador emitir esta carta de aviso? En los que les comentaba, artículo 159 en su número 4º, 5º y 6º del Código del Trabajo. Tenemos también el artículo 160 del Código del Trabajo, el artículo 161 y el artículo 163 bis. Ahora vamos a ir presentando uno por uno y cuáles son estos números o estos artículos que sí debemos o sí tenemos la obligación de emitir, entregar y formalizar esta carta de aviso. En el artículo 159 del Código del Trabajo nos señala que en el número 4º, ¿qué quiere decir? Es el vencimiento del plazo del contrato, ¿ya? O sea, se nos vence el contrato y nosotros tenemos que darle aviso al trabajador de que no continuará con nosotros, ¿ya? También tenemos que fundar el hecho del por qué no va a continuar con nosotros, ¿ya? En el número 5º, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato de trabajo. Y por último tenemos el número 6, que es caso fortuito o fuerza mayor. En estos 3 números del artículo 159 estamos en la obligación de entregar una carta de aviso. Ahora, ¿cuáles son los plazos y las formalidades? Primero les voy a dar un ejemplo. Para el vencimiento del plazo del contrato, las grandes tiendas comerciales solicitan contratar por el mes de diciembre, por ejemplo, de cada año, un volumen extra de trabajadores, que uno los puede ver, no sé, en Falabella, en Ripley, etcétera, que dicen staff. ¿Se han fijado? Entonces, esos staff efectivamente están solamente por el mes de diciembre o el mes que la empresa solicite estos contratos que son ya a plazo fijo, ¿ya? Para el número 5 tenemos la conclusión del trabajo que dio origen al contrato de trabajo. ¿Cuáles son? Generalmente, pueden darse otras situaciones totalmente, pero generalmente, por ejemplo, son las empresas agrícolas que contratan trabajadores por la temporada de cosecha, ¿ya? Por ejemplo, los temporeros que cosechan la uva y se terminó la cosecha y son desvinculadas. ¿Ya? ¿Pueden existir otras? Totalmente, ¿ya? Este es solamente un ejemplo. Y en caso fortuito o fuerza mayor. Aquí, cuando ocurrió el terremoto en el 2010, hubo mucho despido, muchas desvinculaciones por caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque las empresas, algunas se destruyeron, por ejemplo, los que trabajaban o estaban contratados por las pescas, por ejemplo, no podían claramente continuar porque sus embarcaciones han sido destrozadas y llevadas con el tsunami. Entonces, dado eso, hay empresas que pueden dar la conclusión o la finalización de un contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Y aquí les comento cuáles son las formalidades de este artículo, que recuerden, estamos hablando del artículo 159, ¿ya? Para los números 4 y 5 son 3 días hábiles desde la separación del trabajador con la empresa, ¿ya? Sin perjuicio de eso, chicos, es que ustedes deben comunicarle al trabajador que ya
no van a continuar sus servicios con la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la formalidad? Justamente la que le estaba comentando. Comunicar al trabajador por escrito, personalmente o por carta certificada. Yo lo que recomiendo en sí es comunicarle al trabajador unos días antes que su fecha de vencimiento de contrato, por ejemplo, va a caducar el día X, ¿ya? Porque igual le tenemos que comunicar al trabajador. Una cosa es la comunicación con el trabajador y otra cosa es la emisión de la carta, ¿ya? Redactar los hechos en que se fundan, redactar las causales en que se funda, indicar esto también. Yo he visto muchas cartas que me han enviado algunos clientes en donde no identifica el estado de el pago de las cotizaciones previsionales, si es que están al día estas cotizaciones previsionales, ¿ya? Y eso también nos puede ser en contra y nos dan un autodespido, ¿ya? Y copia la inspección del trabajo. Ahora también existe la posibilidad de hacer la carta a través de la página web de la inspección del trabajo, ¿ya? Y ahí es donde se da la formalidad. Sin perjuicio de eso, uno igual tiene que redactar los hechos y fundamentos en que se está desvinculando y se le está dando el aviso al trabajador, el motivo por el cual ya no va a continuar con nosotros, para que eso quede bien claro y tengamos la noción de los hechos que tenemos que ir fundando, ¿ya? Y en el número 6, continuamos con el artículo 159, son 6 días hábiles desde la separación, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice el artículo 160? El término del contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización por algún acto indebido del trabajador que afecte directamente al empleador. En estos son los que hay que tener mucho cuidado en la carta de aviso de despido. ¿Ya? Aquí tenemos que tener muy clara cuál fue el hecho, la situación en que ocurrió, por ejemplo, si fue un robo, que lo vamos a ver desde el número 1 al número 7, que son el rango de las cosas o de las situaciones que se pueden ir dando en el trabajo para poder desvincular a este trabajador sin derecho a indemnización porque nos está perjudicando directamente a nosotros como empleador, porque se nos puede caer un cliente, porque estamos teniendo una mala atención a un público, etcétera. Pueden haber muchas causales con relación a esto, ¿ya? Pero aquí es donde tenemos que detallar, y de verdad coloco énfasis en eso, en detallar muy bien la carta de despido, indicando el hecho, el día, si tenemos pruebas, quién estaba, insisto, cuál es el cargo, etcétera. Aquí, entre más información nosotros le demos al trabajador del por qué se le está desvinculando, va a ser mejor, ¿ya? Porque vamos a tener todo detallado, el por qué, el hecho, la causal y el artículo en que está fundando esta desvinculación sin derecho a indemnización. ¿Cuáles son estas 7 causales? Las vamos a ver de manera general, ¿ya? Porque cada una va a depender también de qué situación o cuál es el hecho que a nosotros como empleador nos está haciendo ruido, que podemos decir, ah, no, este trabajador la verdad que lo voy a desvincular por uno de estos 7 motivos, ¿ya? Conductas indebidas, negociaciones que afectan el trabajador dentro del giro del negocio, ¿ya? No concurrencia del trabajador, el abandono del trabajo, actos, omisiones o imprudencias temerarias que puede tener el trabajador, el perjuicio material causado intencionalmente. Y por último, el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Generalmente cuando nosotros hacemos una desvinculación por el número 7, incumplimiento grave de las obligaciones,
nosotros como empleador tenemos que, aquí es la importancia de redactar un buen contrato de trabajo, tal como lo decíamos también en la presentación anterior, que lo invito a que la puedan revisar también, ¿ya? Porque dado lo que nosotros le tenemos escrito y el trabajador firmó, o en un reglamento de orden, higiene y seguridad, y el trabajador hizo caso omiso a la estructura y a las obligaciones que le estamos imponiendo y que son incumplimiento grave en las obligaciones que tenemos en el contrato. Y en el contrato tenemos que especificar en el caso de que tengamos un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿ya? Porque lo va a derivar a ese reglamento. Pero es una de las causales más comunes para la carta de aviso, ¿ya? Y aquí es donde nosotros tenemos que fundamentar. Y aquí es la importancia también, insisto, en la redacción del contrato de trabajo. O sea, si nosotros en nuestra carta de aviso le vamos a decir, va a ser desvinculado bajo el artículo 159, número 7, incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato tiene que decir la causal por la que le estoy desvinculando, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los plazos y las formalidades? Para estos casos, 3 días hábiles, chicos, siempre hábiles. Cuando hablamos de hábiles, es de lunes a viernes, independiente de que nosotros trabajemos de lunes a sábado, de lunes a domingo, porque son turnos rotativos, etc. Días hábiles de lunes a viernes, desde la separación del trabajador. La formalidad. Comunicar al trabajador por escrito personalmente o carta certificada. Redactar los hechos en que lo fundan, las causales en que lo fundan, indicar el estado de cotización y copia la inspección del trabajo. ¿Ya? Si se fijan, este es lo mismo que el artículo 159 en temas de formalidad. Y el mediático artículo 161 del Código del Trabajo, que en su inciso primero, que ahí es donde tenemos la mayor carta de aviso, y adicionalmente es donde fallamos más como empleadores. Inciso primero, necesidad de la empresa. Inciso segundo, término por desahucio del trabajador. ¿Ya? ¿Qué significa el inciso primero? Van a tener que ver la presentación anterior para poder identificar si es que su empresa está dentro de estas 3 factores para poder desvincular al trabajador por necesidad de la empresa. Primero, racionalización o modernización, bajas en la productividad y cambios en las condiciones del mercado. ¿Ya? Bajo esas 3 causales nosotros podemos desvincular a un trabajador por necesidad de la empresa. Y el inciso segundo, para los trabajadores que tienen poder de representar al empleador, tales como gerente, subgerente y todo aquel trabajador que que tenga facultades generales de administración en la empresa. ¿Ya? O sea, podemos desvincular por estas 2 causales bajo el artículo 161, por desahucio o necesidad de la empresa. ¿Cuáles son los plazos y las formalidades? Aquí es donde, insisto, tenemos la mayor parte del trabajo en la redacción, la formalización y de invocar bien la causal de la carta de aviso previo. Para este caso, nosotros tenemos 30 días hábiles antes de la separación. ¿Se acuerdan que en las láminas anteriores eran desde la desvinculación? Esta parte es antes de la separación, ¿ya? Y para esos casos, la formalidad es comunicar por escrito, personalmente o carta certificada, redactar los hechos en que fundan las causales. Aquí sí que las causales también, como en el artículo 160 y en el 161, aquí tiene que ir
todo, pero todo detallado. Insisto, el día, qué fue lo que pasó, cómo fue, cuál es su horario de trabajo, inclusive dependiendo del motivo, quiénes estaban con las personas, cuál es el cargo de la persona, etcétera. O sea, entre más detallada una carta de aviso, tenemos menos probabilidades de que un trabajador tenga un autodespido y obviamente una demanda laboral, ¿ya? Indicar el estado de cotizaciones previsionales y copia de la inspección del trabajo. En el caso contrario de que ustedes no quieran dar este aviso, porque una cosa es el aviso y otra cosa es la formalidad de la carta de aviso, ¿ya? Ustedes, ¿qué nos está diciendo la ley? Ustedes pueden darle un aviso o puedan no darle el aviso de la formalidad con los 30 días, pero no quiere decir que la carta de aviso no sea entregada en su oportunidad al trabajador. Si ustedes quieren decirle con 30 días de anticipación para no cancelar la indemnización sustitutiva de aviso previo, hacemos la carta, la redactamos antes y se la entregamos 30 días antes. En el caso contrario, el empleador deberá pagar la indemnización sustitutiva de aviso previo, que equivale a un mes de remuneración, y adicionalmente le entregamos la carta. ¿Ya? No quiere decir que al decirle en el mismo momento en que el trabajador ya no va a continuar con nosotros, no quiere decir que la carta no sea obligación para el empleador entregarla. ¿Ya? Ojo ahí. Y el artículo 163 bis, que nos dice, el contrato de trabajo terminará en el caso que el empleador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación. ¿Ya? Ejemplo, empresas que por algún motivo se han acogido a la ley de quiebra. O sea, en esos casos también la ley nos faculta y nos obliga a entregar una carta de aviso, ¿ya? ¿Qué significa un poco esto? Es un procedimiento judicial que permite el cierre formal de una empresa mediante la entrega de los bienes de la empresa para el pago de las deudas de sus acreedores, ¿ya? Esto también tiene plazos y formalidades. 6 días hábiles desde la fecha de notificación de la resolución del liquidador, ¿ya? Ven que aquí cambia cuando procede la entrega, que no quiere decir que no se le informe al trabajador. La entrega oficial es desde la fecha de la notificación de la resolución del liquidador, ¿ya? La formalidad, comunicarle al trabajador por escrito, personalmente o carta certificada, la notificación de la resolución de la liquidación de la empresa, ¿ya? Y esto también tiene que ir con copia de la inspección del trabajo, ¿ya? Para que vean que también existe otro artículo más que también nos señala cuándo tenemos la obligación de emitir esta carta de aviso. Ahora, con todo lo que ya vimos, con todo lo que le expliqué, también tenemos consecuencias. Consecuencias por la falta de entrega, lo que le decía anteriormente. El tiempo, porque el tiempo también varía. Si yo a un trabajador que lo tengo contratado hasta el 31 de marzo del 2023 y le informo el 15 de abril, lamentablemente no tenemos derecho a pataleo y este trabajador puede darse la situación en que pase a contrato indefinido, ¿ya? Así que tenemos que tener ahí, ojo, las formalidades y la redacción de la carta de aviso. Recuerden que la carta de aviso no es, doy la carta de aviso, se la entrego al trabajador y estamos, sino que hay que fundarla, revisarla bien, y que lo que no queremos
tener consecuencias de esto por una demanda laboral. Obviamente nosotros como empresa vamos a tener que contratar abogados, tiempo, tenemos aquí el factor autodespido por la carta, una fiscalización de la Dirección del Trabajo, y aquí es un recargo entre el 30 a un 80% de la indemnización. O sea, igual es bastante para finiquitos grandes, ¿ya? ¿En qué va a variar este 30 y el 80%? Va a variar de la causal, sobre todo en el artículo 160. ¿Ya? O sea, si nosotros queremos invocar el artículo 160 para una carta de despido, tenemos que hacerla muy, muy bien, redactar muy bien los hechos, los fundamentos y cuál va a ser el número o los números, que también puede ser más de una causal, los números en que estamos desvinculando a este trabajador. Recomendaciones que le ofrece, en este caso, yo por Narbona Consultores. Reconocer el motivo por el cual vas a desvincular a un trabajador. ¿Ya? O sea, sabemos ya que no tenemos la facultad de desvincular a un trabajador porque no nos gusta cómo trabaja, pero sí tenemos otros motivos que nos da el artículo 160, como lo habíamos revisado, por otras causales, ¿ya? Porque el contrato puede decir que, no sé, se debe llegar a la hora, por ejemplo, estoy inventando, a la hora X en un cliente y el trabajador, por ejemplo, no llegó hasta hora X, ¿ya? Ahí podemos ir y tenemos un abanico de cosas de cómo podemos cumplir cabalmente con lo que nos dice la legislación laboral frente a un hecho que está teniendo el trabajador, que nos lleva lamentablemente a la desvinculación de este, ¿ya? Verificar los cambios en las normativas laborales antes de hacer firmar al trabajador un contrato de trabajo, ¿ya? Aquí, como le mencionaba también en la presentación anterior, el contrato de trabajo es sumamente importante para poder tomar acciones ante una desvinculación. No subestimar el conocimiento de los trabajadores. Redactar muy bien la causa y los hechos del motivo de la carta de aviso. Aquí es una recomendación grande. No saquen modelo de carta de aviso previo por internet, porque como lo vimos, solamente nos da a términos muy generales y no nos dice ni nos da cuenta a identificar cómo debemos redactar la carta bien, ¿ya? O sea, nos dice casi lo mismo que uno pudiese escribir solito a mano. Y como siempre es mejor asesorarte, ya sea con nosotros o con quien tú quieras, asesorarte y antes de cancelar un monto excesivo, porque te van a pasar multa, está las indemnizaciones que van a tener recargos y que no son menores. Y los dejo cordialmente invitados al webinar del miércoles 1 de marzo, que es inicio de actividades, ¿ya? Como les decía Jorge Narbona, que él es nuestro socio, también contamos y tenemos servicios tributarios, laborales y de contabilidad. Así que dándole curso a eso, vamos a tener otra charla de inicio de actividades para quienes se quieran inscribir. Muchas gracias por escucharme, espero de que le haya quedado bien la información, así que cualquier cosa, consulta, no dude en contactarse con nosotros en la página web o mediante el WhatsApp, o nos puede llamar. Ahí usted tiene la facultad de contactarse con nosotros como usted lo quiera. Bien, muchas gracias por escucharme, Jorge. Muchas gracias, Carlita, por tu presentación. Excelente presentación, muy claro. Como decía Carlita, los dejamos invitados a nuestro próximo webinar, que será de iniciación de actividades.